Abrimos la segunda parte entonces de nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios, recordándole que nos están viendo a nivel internacional por las redes sociales, por YouTube, gracias a la gente de TV Caricoy y a la gente de Radio Macarao. Entonces tenemos un editorial buenísimo, vamos a hablar un poquito sobre la vida de José Gregorio Hernández y algo un poquito controversial para que nos explique Pablo y Rosa Mireya. ¿Por qué no me canonizan? Por José Gregorio Linares. Esta es la pregunta que desde el cielo debe estar haciendo José Gregorio Hernández. Varias razones explican esta injusticia. José Gregorio fue un patriota. Se opuso al bloqueo contra Venezuela por parte de las potencias en 1902-1903, cuando Cipriano Castro llamó a enfrentar la agresión y a alistarse en las milicias. José Gregorio fue el número 1 de la lista. ¿Será que la cúpula de la iglesia no quiere en el santoral a un venezolano nacionalista y antiimperialista? En muchos altares a José Gregorio se le ve acompañado de unos impíos personajes. Guaycaipuro, quien no quiso someterse a la religión católica; de Simón Bolívar, quien incautó bienes de la iglesia; del Negro I, que luchó por la libertad de los esclavos cuando la iglesia era esclavista; y de María Leonza, una diosa capaz de estremecer hasta al santo más imperturbable. ¿Será que José Gregorio no tiene padrinos entre los poderosos? José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, es proclamado santo en tiempo récord. Muere en 1975, es beatificado en 1992 y canonizado en el 2002. Juan Pablo II, enemigo de la teología de la liberación y de URS, falleció en el 2005. Es beatificado en el 2011 y canonizado en el 2014. Igualmente en Venezuela, la Madre María de San José muere en 1967 y en 1995 es beatificada, gracias al patrocinio de Rafael Cardera. José Gregorio fue un pionero en la investigación científica. En el Vaticano se preguntan, ¿cómo van a canonizar a alguien que en vez de escribir catecismo redactó trabajos de microbiología, historia, patología y bacteriología, entre otros? Fue profesor de Francisco Torrealba, quien se dedicó a ayudar a los pobres y era comunista. En la Santa Sede se preguntan, si así salió el alumno, ¿cómo serían las clases? El Vaticano hará todo lo posible para impedir que, además de los reconocimientos internacionales que estamos obteniendo, alcancemos también una victoria en el reino de los cielos. Tomado del diario Ciudad Caracas del día 24 de octubre del corriente año. Gracias, Rosa Mireya, por la lectura de este artículo. A mí me pareció ayer pertinente traerlo a nuestro programa editorial para tomarlo como referencia ante este caso que yo también llamaría insólito. Hay cosas ahí que estoy de acuerdo, otras que no, ¿verdad? Pero de todas maneras, este es un programa ecuménico, un programa amplio, y aquí no hay tapisas de ningún tipo, ¿no? ¿Verdad? Podemos hablar y descubrir la verdad tal como es. Creo que es importante entender que ha habido un proceso demasiado lento y yo diría hasta ridículo de estar buscando en este eminente médico, en este extraordinario humanista y cristiano, profundamente humanista y cristiano, milagritos para ver si lo canonizan, como si él fuera un brujo o un mago. Esa actitud la he criticado personalmente con los obispos que llevan al proceso de canonización de José Gregorio Hernández. Lo he dicho privada y públicamente, y lo quiero decir aquí en el programa. A mí me parece que no hay que estar buscando milagros ni de José Gregorio Hernández ni de ningún santo, porque ni José Gregorio Hernández, ni ningún santo, ni la Virgen Santísima hacen ningún tipo de milagro. El único que hace milagro es la acción del Espíritu Santo
en personas como ellos que se han hecho transparentes a la acción del Espíritu. Por eso la gloria debe ser dada a el Espíritu Santo, que es el único que hace milagros. Amén. Ellos son solamente instrumentos y ellos se declaran santos precisamente porque permitieron que el único y verdadero santo, que es Dios, actuara a través de ellos. La vida de este hombre, toda la vida, no una acción, ni un milagro por aquí, ni un milagro por allá. La vida de este hombre es santidad. La vida de este hombre es un milagro que un médico en aquel tiempo, 150 años atrás, naciera, se educara en las mejores universidades, creo que estuvo en Francia y en Europa. Sí, señor, ¿no? sí, señor. Es decir, no fue cualquier persona. Dedicara toda su vida y todo su conocimiento científico al servicio de los más pobres y necesitados. Para nuestros hermanos que nos escuchan a nivel internacional, deben de saber cómo murió este hombre. Este hombre murió en La Pastora, viendo una persona que estaba necesitada, la iba a ver a su casa, pobre y humilde. Y arriba de eso, cuando salió de la casa del pobre, fue a una botica que se llamaba antes la farmacia, para comprarle con su propio dinero las medicinas que él le había mandado. Y en ese transcurso fue que lo arrolló un carro, los pocos carros que habían en Venezuela en ese tiempo. Señor. No habían, claro, que había 2 o 3 nada más, y lo matan. Es decir, que él muere atendiendo a un pobre y comprándole la medicina a ese pobre que estaba atendiendo. Yo no sé por qué hay que estar buscando más razones, no para adjudicarle milagro a ellos, sino para decir que él vivió santamente, que él se puede proclamar santo. Canónicamente, como lo dice el artículo, es muy difícil porque por todos esos argumentos que este hermano ha puesto allí, que ustedes lo han oído, pero hay otras razones, incluso razones hasta a nivel económico, que da vergüenza, a mí me da pena hasta decirlo, ¿no? Pero eso es así. Pero ya José Gregorio Hernández no tienen que declararlo Roma santo, ni el Vaticano, ni nada. Ya el pueblo de Venezuela hace rato que lo declaró santo. No es para endiosarlo, eso es otro elemento que yo quisiera conversar, ¿no verdad? Porque también hay un extremo de convertir a él como especie de un mito, de un fantasma o de un extraterrestre. No, lo grande de José Gregorio Hernández no fue un Dios, sino fue un ser humano integral, profundo. De ahí nace que tenemos que empezar a valorizar lo humano al lado de lo divino. Nosotros tenemos una falsa concepción del ser humano por el pecado que ha destruido nuestra condición, y entonces cuando queremos elevar a una persona, sea José Gregorio Hernández o sea la Virgen María, la hacemos una diosa o a él un dios. Y ni ella ni él son dioses, son personas que han desarrollado la capacidad de amar, lo que veíamos en la primera parte de nuestro programa, de una forma excelente. Como Dios amó, José Gregorio Hernández amó a los pobres y a los humildes. Por eso se le dio el título de el médico de los pobres, el doctor de los pobres. Amén. Y Sí. yo incluso en el mensaje de la misa de mañana he pedido de que oficialmente a nuestro gobierno que lo nombre patrono de Barrio Adentro. Amén. Este proyecto maravilloso que hay en Venezuela, que mucha gente, sobre todo los que nos escuchan a nivel internacional, no lo acaban de entender. Aquí hay muchas cosas negativas que tenemos que corregir, porque somos cristianos y tenemos que denunciar cualquier cosa que esté en contra del Evangelio, pero hay cosas maravillosas como este servicio de medicina Barrio Adentro, que nosotros tenemos que evaluar y que tenemos que apoyar, porque es algo cristiano, es algo maravilloso que tengamos médicos de cualquier tipo de lugar que vengan al servicio de los pobres sin tener que estar matraqueándolo, perdonen la palabra, matraqueo quiere decir manipular o explotar a los pobres con la medicina. Que aquí ha habido el descaro de médicos que han operado a personas 2 o 3 veces apendicitis, como si una persona pudiera tener 2 o 3 apéndices, ¿no? Entonces, hasta eso ha llegado la corrupción en la manipulación de la medicina, en la mercantilización, en la comercialización de la medicina, que todo lo contrario hizo José Gregorio Hernández. Fue un médico al servicio de los más necesitados, que en vez de explotar a sus pacientes, lo que hacía era servirlos, amarlos como Dios,
quería que él lo amara. Por Sí. eso hoy lo decretamos santo y patrono de la misión Barrio Adentro. Amén. Fíjate, siento un dolor muy grande, Pablo, porque es que comenzamos este programa dándole gracias a Dios por los milagros que hace día a día en nuestras vidas. Y son milagros que están allí, patentes, que lo tocamos, que podemos sentirlo. Pero ¿qué pasa? Entonces nos acostumbramos que tiene que ser un milagro, un fenómeno sobrenatural, pero es que Dios es un Dios natural. Dios Claro. no es sobrenatural. Entonces, ¿por qué no tenemos que estar esperando acciones sobrenaturales fuera de lo que Dios constituyó como propio del ser humano? Y qué más sobrenatural que un hombre con las capacidades de José Gregorio Hernández, sus limitaciones físicas, porque era un hombre físicamente con problemas de asma, con problemas que inclusive por esa precariedad que tenía, no pudo hacer de su vida lo que quería, porque él quería ser monje, sacerdote, y más de una vez se fue a entregar y lo rechazaron por eso, porque no tenía las condiciones físicas, pero aún así, entonces, en su tiempo se dedicaba a estudiar esas patologías. ¿Por qué? Porque le dolía a su hermano y quería buscar soluciones, quería buscar medicina. Se dice que él estaba tardísimo en la noche preparando, investigando cómo poder atacar ciertas enfermedades para dar solución. Entonces, eso no es un milagro, que un hombre con esa precariedad que en la parte física se quedara y diera más de sí, que amara más de lo que usualmente podría humanamente amar, porque y la gente dice, bueno, me canso, estoy trabajando todo el día, tengo que salir a ayudar al enfermo, y no solamente eso, no les cobraba, tú lo acabas de decir, y lo que les cobraba, porque habían personas que le cobraban, era justamente para redirigir ese dinero a aquellos que no tenían. Justicia, entonces, equidad. ¿dónde, qué mayor testimonio de vida que eso? Entonces, porque ¿qué mayor milagro podemos aspirar? Yo quiero ver entre nosotros, o quiero ver inclusive entre muchos de estos que fueron canonizados, una cuarta parte de esa entrega. No estoy diciendo que no sean santos, pero es que la entrega de José Gregorio Hernández fue maravillosa, porque lo tuvo en todos los aspectos. Él valoró lo que le dio Dios, que fue esa sabiduría, y él la puso al servicio, es un don, y él no lo agarró para él no dijo, no, yo voy a dar clase en la universidad, pero me tienes que pagar, y si no me pagas lo que te pido, no voy a darle clase a esos muchachos. Por el contrario, se destacaba, porque era el primero que estaba en la clase cumpliendo en su trabajo, el primero trabajando, dando ejemplo, y no conforme con eso, después se iba a servir en su casa, y ya lo concluiste tú, cuando inclusive, ¿por qué lo mataron? Porque era de noche, era tarde, y entonces salió una emergencia a atenderlo. Entonces así estaría descansado el hombre que ni podía levantar. Bueno, dicen que él estaba siempre tan preocupado con los pobres que no levantaba la cabeza del suelo, porque lo que estaba era siempre pendiente de tantos enfermos que no se daba abasto, porque en aquella época no habían tampoco muchos médicos. Claro, Entonces, modelo, es que es un modelo de lo que debe ser un médico, ¿verdad? Claro. Y algo que me llama siempre la atención en la cuestión de los santos, primero, algo absurdo. Están buscando 3 milagros científicamente comprobados, y el mensaje es para la jerarquía de la iglesia. El milagro no tiene ninguna comprobación científica. Porque ellos quieren que aparezca aquí que José Gregorio en vez de 5 dedos le sacó 1, eso es lo que están esperando. Es una cosa Exacto, ridícula. Entonces Que no son naturales. eso sería una cosa, los milagros no son científicamente comprobados, el milagro solamente se da por obra del Espíritu Santo, como lo dijo nuestro hermano Pablo. Lo que estamos hablando es la vida milagrosa, o sea, la vida santa que tuvo José Gregorio Hernández, Claro. que el Espíritu Santo lo tomó a él para ser instrumento para llegar a los pobres. Él comienza, una de las cosas que me llama la atención de la vida de José Gregorio Hernández es que nace en Esnotú y viene a estudiar a Caracas. Como tenía que venirse en carreta, en mula, en burro, en todo ese tipo de cosas para poder llegar acá. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestros hijos están estudiando en un liceo donde queda más o menos de aquí al centro, decimos que nuestro hijo estudia demasiado lejos. Oye, coloquemos ese ejemplo de José Gregorio Hernández, que se vino de tan lejos para acá, para Caracas, y luego fue a Europa para seguir estudiando. Por otra parte, hablando un poquito de los santos, nos damos cuenta en el almanaque de Rojas Hermanos,
que prácticamente de la mayoría de los santos son italianos. ¿Será que Italia es el país más santo del mundo, o el país que tiene más palanca del mundo, o es el país donde está el Vaticano? Está en Roma. Sí, está en Roma. Entonces, precisamente los que están más cerca de ellos, fulanito de tal, ese, como quien dice, este es pana mío, y aquel no es pana mío, y aquel es negrito. No, yo no sé cómo santificaron cura y monja. Sí, yo no me imagino, yo no me imagino cómo santificaron a este San Martín de Porres, porque de paso es oscurito de piel y ese tipo de Francisco así, bueno, o San Francisco así, que bueno, que hacía un escándalo para muchos jerarcas de la iglesia. Y entonces nosotros le decimos a la alta jerarquía de la iglesia y a todos los venezolanos en este programa de radio que José Gregorio Hernández es el santo de Venezuela. José Gregorio Hernández es el santo de Venezuela porque llevó una vida santa. Que bueno, pues ellos colocan la excusa de que lo colocan en altares junto con María Leonza, Guaycar Puro, el Negro Primero, este tipo de cosas. Bueno, y también colocan a la Virgen María, señores. Son tradiciones de las cuales nosotros seguimos informándole a la gente, porque nosotros queremos también, como Jesucristo cuando vino al mundo, Él vino a acabar con las tradiciones. Porque las tradiciones no es que sean malas, pero no son muy buenas que digamos también. Además, Johnny, Guaycaipuro, hablando de eso, sí, ¿no? Un luchador. Por fin, ¿por qué nosotros no pensamos que esas personas descuartizado por la colonización, que fue capaz de resistir para salvar a su pueblo, ¿por qué no lo vemos como un mártir? Porque se puso a la iglesia jerárquica de aquel tiempo, que no era la iglesia de Cristo, era la iglesia imperial que vino aquí en esa colonia. En vez de aprender de nuestros originarios, lo que hicieron fue masacrarlo y desecharlo, porque no aceptaron la sumisión a la corona española. Nosotros no somos representantes de corona española, ni de la corona de Roma, ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de nadie. Nosotros servimos al Rey de la Gloria, Jesucristo, Amén. El Señor. Amén. Yo tengo la esperanza, hermano, perdona que te interrumpa. No, está muy bien, Pablo. De que en este momento, esta causa llegue a oídos y asimilación de nuestro hermano Francisco, porque ha llegado el momento en que él, como Papa de nuestra iglesia, pueda reconocer esto que nos estamos diciendo y que se reconozca, no que se haga santo, porque Roma ni el Vaticano hace santo a nadie. Ellos lo que hacen es reconocer la santidad de una persona porque ha vivido según el mandamiento del Señor de amados los unos a los otros, de amar a Dios por todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, como lo veíamos en la primera parte del programa. Ellos lo que tienen que hacer es acabarlo de reconocer de una vez y no estar dándole tanta vuelta. Ahora yo pregunto, respecto a lo que dice aquí en el editorial de hoy, ¿no habrá intereses de tipo económico de atrasar esto? Porque cada día lo que se está es recogiendo plata, pensando la gente que con dinero se puede lograr ese milagro de José Gregorio Hernández. Eso es triste, esto es denigrante. Por eso yo exhorto a que nadie dé un centavo más para la causa de la colonización. Eso es corrupción, eso es manipulación. En la iglesia, una persona para ser declarada santa no hace falta que usted pague absolutamente nada. Eso tenemos que sacarlo del contexto de la iglesia, porque es una corrupción que tenemos en nuestra institución eclesiástica. Lo que tenemos que tener es vergüenza y ser sincero y acabar de una vez reconocer lo que estamos nosotros reconociendo aquí, la santidad de la memoria excelente de ese venezolano, del cual todos los venezolanos nos sentimos orgullosos. Ahora, una pregunta también. Johnny, y una cosa que termine su... Sí, no, y una cosa que me llama la atención también, el hombre dejará a su padre y a su madre, dejará familia, dejará hijos, dejará todo por la causa del Señor. Y José Gregorio Hernández precisamente dijo absolutamente todo para dedicarse a lo que él consideró la causa del Señor, porque si en este lado de la iglesia lo rechazaron para ser monje, él igualito siguió el camino y el sendero del Señor. Un sacerdote médico. Totalmente. Porque si aquellos se quedan en un monasterio solamente estudiando teología y alabando al Señor, este salió de las cuatro paredes, gracias a Dios que no entró en el templo, y salió nunca entró en esas cuatro paredes, pero se dedicó precisamente al bien de la gente. Él era una persona que caminaba viendo hacia el suelo. Bueno, en aquel tiempo la gente tenía que caminar viendo hacia el suelo porque las calles no estaban pavimentadas, eran de piedra y te podías caer. Y hoy también tenía que mirar. Sí, exacto. Y entonces viendo hacia abajo,
quizás por eso no vio el carro, lamentablemente, esa persona también que lo arrolló. Yo creo que se cumplió lo que se tenía que cumplir. Él quedó como un mártir, él quedó como un ejemplo para todos los médicos en el mundo, no en Venezuela. Y además que él adoró, cuando él estaba haciendo eso, él adoró a Dios, porque la gente piensa que adorar a Dios es ir a un templo, echar un humito, o matar una gallina o un cordero, y eso le agrada a Dios. No. Adorar a Dios, como lo decía Monseñor Romero, parafaseando una frase, creo que fue de San Irineo, si mal no recuerdo. La gloria de Dios es que el pobre viva, que al pobre se le atienda, que al pobre se dignifica. Eso es lo que da gloria a Dios, no un humito ni un incienso. Entonces me parece importante esa acotación. No quería hacerte la pregunta justamente con el pueblo. Entonces, no lo canonizan porque el pueblo lo eleva a sus altares. Y entonces, ¿qué hay detrás de eso? Que el pueblo lo recoge y lo eleva a sus altares. Porque te digo algo que es cuestionante. ¿Por qué eleva al altar de Guaycaipuro? ¿Por qué eleva al altar a estas personas, a Simón Bolívar? Porque no serán porque son personas que de alguna manera han dado la cara por el pueblo. Claro. Y en su momento han representado esas necesidades y han dado soluciones a esas necesidades manifiestas por el pueblo. Claro que sí, por eso yo creo que es importante. Bueno, la voz del pueblo es la voz de Dios. Amén. Como dice nuestro propio programa. Pero ¿no? parece que hay que castigarlo entonces, porque No, uno de porque los se argumentos... atreven a hacer algo antes que lo oficial, ¿tú me entiendes? Eso es lo que, fíjate que a nosotros siempre se nos dice, bueno, sí, está en proceso, pero todavía no se le puede rendir culto, lo que sea. En proceso. Porque primero tenemos nosotros que reconocerlo para que ustedes... Eso es soberbia, chica. Lo que nosotros tenemos que decir, bueno, si el pueblo lo reconoce, es que Dios lo está reconociendo. Amén. Y que nosotros seamos humildes y reconocer lo que el pueblo de Dios, no siempre la voz del pueblo, la voz de Dios, pero cuando el pueblo está pensando en las personas que le han servido. Esto mismo de María Leonza, que es un mito, pero el mito, los televidentes y los radioescuchas tal vez no lo conocen, sobre todo los que nos están escuchando internacionalmente, pero esto es un mito que se formó, que parece que fue real, de una hija de un coronel o un general español que se puso en contra de su padre y a favor de los indios. Entonces, que es verdad que hicieron un mito, de acuerdo, pero ese recuerdo, lo que tú decías, Rosa Mireya, de alguien que sale al servicio del pueblo, el pueblo lo va a aceptar y lo va a canonizar definitivamente, porque servir al pueblo es servir a Dios. Y yo creo que y dar culto a Dios es el servicio desinteresado y amoroso a su pueblo. Es la única forma que nosotros podemos rendir culto a Dios, amando al prójimo. Amén. 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 Bueno, creo que nos faltan algunos minutos todavía en nuestro programa, pero yo quería, antes que dedicar, como lo hemos hecho para la gloria de Dios, este programa a la memoria de José Gregorio Hernández, sí ayudar un poco a que se eviten la mitificación de las cosas. ¿Por qué? Porque hemos perdido el valor divino de lo humano. Nosotros no tenemos que divinizar, como lo dije anteriormente, a las personas. ¿Por qué? Porque Dios mismo, que fue divino, dejó de ser divino para hacerse humano en la persona de Cristo. Él, que era de condición divina, nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:5, no se aferró celoso a su rango de Dios, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre, se anonadó. ¿Para qué? Para que la raza humana levantara su dignidad. Por eso es muy importante poner nuestra mirada, volver a Jesús, que es lo que José Gregorio, desde que estuvo en su uso de razón y que fue médico, se dedicó, y él tenía claro, a pesar de aquella cultura tan negativa que había, él pudo entender esto, que la mejor forma de amar a Dios era servir a los demás en el nombre de ese Dios. Eso es muy importante, así que valoricémoslo por lo humano y no lo hagamos un fetiche ni un ídolo, porque él no es ningún ídolo ni ningún dios de allá de, como los dioses eso de la filosofía griega, no. Sí, del Olimpo. Él simplemente fue un hombre extraordinario, un humanista extraordinario que supo servir a Dios con los talentos que Dios le dio, y dejémoslo allí, ya eso es suficiente para que no se tergiverse y no se
idolatrice, porque tenemos que tenerle veneración, pero no debemos de adorar a nadie, ni a él, ni a la Virgen María, ni a ningún santo. Es que esa es la trampa del enemigo. La trampa del enemigo es que yo tengo que llevarlo a los extremos para que pierda la esencia de ser santo. El ser santo es tener toda la dimensión humana y aún con reconociendo todos los valores que Dios nos dio, hacer la voluntad. Reconocer la dimensión humana que Dios nos dio. Amén. No amén. hay otra y cosa. hacer la voluntad de Dios y buscar la gloria de Dios, Amén. no la gloria Amén. de ellos, ¿no? Bueno, mis queridos hermanos, la próxima semana tenemos un programa. Bueno, yo no sé cómo va a ser esto, ¿vale? Eso va a ser candela. El próximo fin de semana es el día de la fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos. Pero el viernes hay una fiestecita colada ahí del paganismo norteamericano que se llama Halloween. Sí, señor. Que eso es una fiesta satánica. Sí, señor. Vamos a ver si traemos alguna reflexión. Yo no quiero hacerle propaganda, pero sí alertar, porque a mí me llama la atención cómo es posible que en planteles católicos, entre comillas, celebren esta fiesta en las instituciones privadas, como si fuera una fiesta. Los otros días vi en mi internet cómo se celebra Halloween de una forma cristiana. Eso es una aberración. Entonces, de eso no se pierde el programa la semana que viene, porque esto va a estar en candela. Vamos a ver si buscamos, yo tengo algunos artículos sobre eso. Hay algunos videos, ahora que me dice Jesús, de videos para que podamos poner, te voy a mandar algún material para poder orientar a nuestros profesores y que cristianos y que católicos celebrando Halloween. ¿Qué es esto? Entonces, bueno, así estamos en la vida, por eso este programa es ecuménico y es profético para desnudar aquí la verdad, para decir la verdad a la luz del Evangelio, no a la luz de tradiciones ni de supersticiones. Es muy importante eso. Y recordando que así como nos meten esa fiestica coleada, nos las ponen también en diciembre, el 24 de diciembre, cuando los niños ya le están pidiendo a Santa Claus para el 24 de diciembre, están pidiendo a San Nicolás, cuando realmente estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo. Bueno, ya tendremos programa especial para ese tiempo también, no te preocupes. Claro, por supuesto. No lo vamos a pelar. Bueno, precisamente quiero también recordar antes de terminar que estamos en plenas misiones. Recuerden aquí localmente, ustedes que viven en la Sajunta y en los barrios aledaños, que Santa Fe, La Majada y los Picapiedras hasta la Gran Parada ha sido designada una zona misionera, así que todavía tiene tiempo de incorporarse, haga su grupo misionero en la parroquia, podemos ayudarle a que usted forme su grupo misionero. No hay que ser teólogo ni ir a la universidad, lo que hay que tener es el amor de Cristo y el deseo de llevarlo casa por casa para que haya amor y felicidad en todos los hogares. Ese es el objetivo de la misión. Hoy los jóvenes de nuestra parroquia salen a la calle a evangelizar de 1 a 3 de la tarde, van a estar en ese trabajo de evangelización fuera del templo. Bueno, se nos acabó el programa. Sí. Bueno, llegamos al final del programa. Le damos gracias a nuestro hermano Jesús Blanco en TV Caricuao, recordándole que TV Caricuao, por el cambio del transmisor, va a estar aproximadamente 5 días fuera del aire. Esperemos que sea menos o se tarde esos 5 días. Gracias a nuestro hermano Manuel Maldonado y Rafael Fernández en la dirección y los controles de Radio Macarao, a nuestros queridos radiousuarios, como siempre, que nos siguen, a la gente que nos sigue por las redes sociales, por YouTube a nivel internacional. Gracias a ti, Pablo Rosamirey, al productor de este programa, el Espíritu Santo, por siempre tomarnos como instrumento para poder llegar a ustedes, Rosita. Así es. Bueno, dándole gracias a Dios por el milagro de la vida y pidiéndole al Espíritu Santo que nos permita siempre ver que milagro no es un hecho, un fenómeno aislado, sino un milagro es vivir plenamente en la presencia de Dios. Bueno, y pidiéndole excusa a nuestros radioescuchas y televidentes, he estado una semana con una gripe bien fuerte y parece que el aire acondicionado hoy una enfermedad que hay aquí en Venezuela ahorita y que todo el mundo la está padeciendo, y cada vez que se enferma una persona le dice, no, eso le dio, ¿cómo se llama eso? Chikungunya. Chikungunya. Entonces, gracias a Dios no fue eso, así que fue una simple gripe. Vamos a pedirle a Dios que se multipliquen los José Gregorio Hernández en Venezuela y en el mundo entero, para que nosotros tengamos médicos al estilo José Gregorio Hernández que sean capaces de dedicar su vida entera al servicio de la salud del pueblo humilde y sencillo, buscando la salud y no el dinero, no la lana de los pacientes. Y que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga para que seamos siempre profetas y seamos voz en medio de su pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Sigan con la excelente programación de Radio Macarao y TV Caricuao. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima semana. Amén. Amén. Cristo al servicio de quién, preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero.